Cuarto bloque económico. Bueno, vamos a analizar para usted especialmente, usted en el campo que trata de mirar las cosas en profundidad y no compra, digamos, lo que se compra, digamos, en los diarios o lo que le cuentan en algunos canales. Bueno, le vamos a contar cómo está la economía, cuál es el termómetro real de lo que se ve, pero no lo que vemos todos, lo que se ve en profundidad cuando uno mete el termómetro. Bien, lo tenemos a Juan Leibur, director de Fiel. Juan, un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, cuando arranqué el programa mencionándote a vos, dije, no tenés que hacer un análisis crítico, ¿no? Sobre aquellos que dicen, no, pero vieron, al final, tipo de cambio bajo, comprar dólares sin problema, la economía está bárbara, baja la inflación, hay 12 cuotas, y los que somos a lo mejor más críticos y decimos, mirá, me parece que esto como el jefe de familia que no quiere bajar los gastos y nos estamos endeudando en un montón de lugares. Primera pregunta es esa, ¿quién tiene razón o si pasa por el medio? Y la segunda es, si tenemos razón alguno de nosotros que somos más críticos, ¿cuánto puede durar la tarjeta de crédito? Ok, digamos, el gobierno ha sido exitoso en lograr sostener una situación que a largo plazo no se puede sostener. Uno partió hace unos años de tener un superávit fiscal importante. Superávit significa que te alcanza la plata para hacer las cosas que querés hacer. Cuando no alcanzó hubo, digamos, expropiaciones diversas para tratar de que alcanzara la plata. Hoy tenemos un déficit fiscal que es difícil calcular cuánto va a llegar este año, básicamente porque todos los meses el déficit está creciendo. Yo diría que bien medido va a estar entre 7, 8, 9% del PBI. Estamos hablando de números muy altos. Histórico, ¿no? Máximo. Estamos hablando de que el año pasado estuvimos cerca del 6%, 5.6, 5.7, bien medido. Pero este año está creciendo muy fuerte. Hay que pensar simplemente que el gasto está entre 10 y 20 puntos por arriba, ¿verdad?, en crecimiento de los ingresos. Así que con eso, cuando uno parte de desequilibrio, tiene que tener todavía mayor déficit. La situación hacia fin de año tiene que complicarse básicamente porque la mayor parte del gasto aparece a fin de año porque no tiene ingresos. Y además tenemos una segunda mitad del año donde uno no sabe muy bien quién va a vender. Bueno, ya lo han explicado antes, digamos, básicamente en algún proceso de retención. De modo tal que el primer punto es una economía con un enorme desequilibrio fiscal que se financia con dificultades desde afuera, porque bueno, Argentina está en default y con dificultades para conseguir financiamiento voluntario. Involuntario siempre lo podés lograr, o de gobiernos, el caso de China, algún préstamo al Banco de Francia. Entonces, esta es la situación concreta, con una inflación que dejó de caer ya hace tiempo. Estamos en el entorno de 28-30, digamos, ese número... ¿Al 25 no? No, ese número no se está llegando. De hecho, nosotros acabamos de cerrar ayer la medición de mayo con 2.3, quiero decir, son tasas mensuales bien altas. Entonces, el contexto es... enorme déficit fiscal, digamos que está creciendo. El gobierno está tratando de impulsar el gasto con esto. ¿Por qué lo hace? Porque eso da un veranito. Mientras uno tiene mucho gasto, digamos, alguna parte de la economía se sostiene. Por eso la economía no cae tanto. Pero se sostiene a largo plazo. Bueno, ustedes estuvieron planteando en los bloques anteriores temas que básicamente se refieren a que la Argentina está frente a grandes cambios de precios relativos en el futuro. Precios relativos que me refiero, todos hablaban de, el precio de la carne, digamos, cómo se sostiene para adelante, bueno, lo que pueden ser los granos, eventualmente eliminación de retenciones a las exportaciones, no retenciones me refiero al impuesto, sino de restricciones a las importaciones, eventualmente alguna retención, y finalmente devaluación. Todo eso es cambio de precios relativos. Sí, claro. Sumen ustedes a esos cambios las cuestiones de tarifas, que no están discutidas siquiera acá. Sumen todos los cambios de precios que son necesarios en esta economía. Entonces, hacia adelante, o no tenemos nada de eso, o tenemos algo de eso. Si tenemos algo de eso, tenemos una situación bien diferente a la que hemos tenido hasta aquí. Y la pregunta es cómo la pasamos, es decir, cómo se procesa políticamente este cambio importante de precios relativos hacia adelante, que todos están esperando, en buena medida, para normalizar la economía. O sea, esta es una economía que está fuera de los cánones normales. Esto, perdóname, ¿Okay? pues esto es interesante. Para normalizar la economía tenés que tener un proceso bueno.
digamos. Sí, pues si no tenés un proceso bueno, como vos lo marcás, digo, con cambio de reglas, no se puede hacer. Normalizar, ir a lo normal. Lo normal es una economía donde uno puede más o menos importar y exportar, más o menos lo que el mercado sugiere que se puede hacer, sin demasiadas restricciones. Lo normal significa que uno pueda confiar en el sistema financiero y confiar en la moneda del país. O sea, la normalización, back to normal, esa es la regla, que es una regla que vale para Argentina como vale también para Venezuela, si uno quiere poner otro país. Es decir, esa regla significa cambios enormes para Argentina, gran potencial, si uno quiere, pero en el medio hay que procesar esa regla y procesarla políticamente, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tuviéramos un Excel, ¿no? Donde ponemos los números de la economía del 2016 y vos tenés, por supuesto, todo un componente político, ¿no? Que vos digas, bueno, voy a abro mercados, pido disculpas en aquellos países donde estuvo mal, trato de conseguir crédito a tasa barata, todo eso, porque el Excel solo no te sirve de nada. Si yo pongo en el Excel los ingresos que pueden venir si yo fomento que los productores, en vez de hacer 100 millones de toneladas, hagan 120 millones. Si yo fomento que se exporte libremente y ese ingreso se distribuya. Si hago que las economías regionales funcionen, que el que tiene que importar cosas para industrias o servicios la importe tranquilamente. Pongo todo eso en el Excel. Pongo los cambios de precios relativos que a la población le van a afectar. Y trato de ver cómo equilibro para que clase media y clase alta más o menos se la banquen y los que están más abajo yo ahí en el Excel lo pongo, digamos, en la parte de gasto, costo, cómo hago para sostenerlo. El Excel revienta, se sostiene, ¿se puede hacer un Excel ordenado de esto en forma transicional, en forma de shock? Bueno, se supone que los políticos están para eso, para mediar en la forma de determinar cómo se hacen las cosas. Los economistas, los ingenieros y demás, lo único que podemos hacer es trabajar en esto, dar recomendaciones sobre qué es sostenible, qué no es sostenible. Uno le puede decir al ministro de Infraestructura de turno, mire, si usted quiere seguir con precios y con las tarifas, esta lo que va a tener es terminar de destruir lo que es la producción de, básicamente, cuestiones básicas en la Argentina. Hace pocos años se fue una empresa brasileña, Vale, para explotar minerales, hundiendo una enorme inversión simplemente porque en la Argentina no tiene sentido la producción de minerales en las condiciones que se establecen. Lo que quiero decir es, se requiere una mediación política. Lo que tenemos hasta ahora es anuncios de los dos principales candidatos que son, en un caso, bastante vagos, porque no son anuncios, digamos, de seguir con lo mismo, con lo cual obviamente uno sabe que eso no puede ser. Y en el caso del PRO, bueno, tenemos algunos anuncios promesas de que uno va a poder hacer, volver a la normalidad, hacer los ajustes, tener cambios de precios relativos más o menos importantes. La clave está, en realidad, en generar confianza en los anuncios de largo y de corto plazo para que uno no tenga que hacer cosas terribles. Es decir, quiero decir, si uno es confiable, es posible que la devaluación no sea muy alta. Claro. Si uno no es confiable y no hay devaluación que alcance. Es directamente proporcional. Es una cuestión básica. Si yo digo que no voy a hacer nada en el largo plazo, es decir, si yo no tengo problemas con el gasto público, entonces obviamente algún día voy a tener que tener una devaluación enorme. Eso es la realidad. Ese escenario me parece que es insostenible. Eso es lo que te pregunto yo, claro. ¿No? ¿Cuánto puede llegar el país si yo ya tengo todos los descubiertos en todas las tarjetas? Algún día van a venir y van a decir, che, flaco, tenés que pagar y no te doy un peso más. Uno tiene que empezar el día 11 de diciembre, el 10 a la noche, en hacer anuncios y cosas que puedan mejorar desde el corto plazo las condiciones, hacer anuncios que van a tener un desarrollo a lo largo no de 2 meses, sino de 4 años, porque hay, vamos a poner las cosas en términos de que hay anuncios que uno puede tomar inmediatamente, probablemente eliminar la restricción para comerciar inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, en las ciudades. Es una restricción ridícula, yo diría, que uno puede eliminar de la noche a la mañana, y que podría tener un impacto más o menos positivo, inmediato, sin una fuga de dólares inmediata. Entonces, yo estoy hablando hay una cantidad de decisiones, ni que hablar en el caso de retenciones sobre productos de menor importancia, o que no se exportan directamente, que podrían hacerse de la noche a la mañana, y que tendrían un efecto importante de expectativas. Obviamente, hay que hacer anuncios mucho más fuertes. O sea, por ejemplo, Argentina tiene un crecimiento del empleo público de 4, 5%, 6% anual. Esos son 200.000 personas por año que entran en el sector público, que es puro waste, o sea, puro, baja productividad. Claro. Eso tiene que frenarse de inmediato. Entonces, ahora, es un anuncio
que no tiene un impacto el día siguiente en términos de plata. Pero ayuda al paquete de la credibilidad y las expectativas si es creíble, claro. Si es creíble, porque ahí tiene que actuar el gobierno nacional y las provincias y los municipios, es una cosa que puede ser creíble. Entonces, es un paquete que tiene cosas de gradualismo, como está la discusión actualmente, gradualismo y de shock, cosas inmediatas y cosas... José Luis, a ver, te iba a preguntar de la pobreza, ¿no? Porque hoy cualquier medio de comunicación que uno abre, digo, las declaraciones ayer de la presidenta en la FAO, impactaron enormemente. Se ve que pero aparte, porque también es interesante contarle a la gente, porque digo, lo que yo escuché es que lo que dijo estaba bien, pero por una medición, digamos, un sistema de medición. La realidad te muestra que obviamente la Argentina no está en el 5º lugar a nivel mundial y tiene el 5% de pobreza. ¿Cuál es tu realidad? Digo, ¿cómo la ves vos? Bueno, digamos, esto no tiene mucha discusión en el plano técnico. O sea, INDEC dejó de medir pobreza en 2013. Así que no hay datos oficiales de pobreza posteriores a fines del 2013 donde midieron 5%. Eso tiene dos problemas. El primero es que no toma todo lo que pasó el año pasado y este año con el aumento muy fuerte de la inflación que obviamente aumentó las tasas de pobreza. La segunda cuestión es que la medición del 5 ya del año 2013 estaba mal hecha porque era una medición que se hace con lo que se llaman líneas de pobreza, que utilizan los datos, en buena medida, de los datos de inflación del INDEC. No, exactamente no todos, sino una parte de esos datos. Y esos datos de inflación daban tasas de crecimiento de la inflación en los años pasados del 8%, 7-8%. Nosotros, haciendo la misma medición que hace el INDEC, medimos desde el año 2008 eso, y uno encuentra tasas que eran en algunos momentos muy superiores a la inflación, porque básicamente la pobreza tiene mucho que ver con, primero, la cuestión de alimentos. Y hay algunos alimentos que tuvieron periodos de alto crecimiento y periodos de bajo crecimiento. ¿Okay? Entonces tuvimos momentos donde esas tasas de crecimiento de las líneas de costo eran de más de 40% anual. Entonces, obviamente nosotros tenemos mediciones que si utilizamos toda la metodología vieja, da tasas de pobreza por arriba del 20%. La UCA da mediciones diferentes. 24 o 26, ¿no? Sí, hasta 30%, pero básicamente es porque toman otras líneas diferentes. Uno puede discutir esa línea. Pues este es el problema de cuando el sector oficial no hace estadísticas. Que vos, que tenés que informar, digamos, te tenés que validar de algo, de ustedes, de la UCA o de quien sea, digamos, está claro. Si uno sigue la vieja línea de INDEC, hoy estaría en 20 y pico %, 22, 23. Si utilizas líneas diferentes, estaría arriba del 30. Juan, tengo la última para cerrar y como para que le digas a los productores agropecuarios y empresarios del agro del otro lado. Algo mencionaste de Macri, uno escucha que lo que está proponiendo, lo que está hablando, lo que nos dijo a nosotros, estando mismo en Expoagro en marzo, ¿no? Tenía que ver con líneas que normalicen la economía, de una manera u otra. Bien, hoy el otro candidato es Scioli. Scioli habla poco, creo que hay un tema político ahí, él está esperando su momento para hablar. Ahora, si uno lo analiza a Miguel Bain o cualquier otro que a lo mejor nosotros los simples mortales no vemos, pero a lo mejor vos ves que esté trabajando, el equipo, la gente, vos que venís de esta área y que conocés los economistas, ¿qué sensación te da? ¿Irá una racionalidad más o menos como la que plantea Macri, a lo mejor más gradual o no? ¿Qué análisis hacen ustedes en Fiel de esto? Bueno, los economistas básicamente todos estudiaron las mismas cosas. El problema está en qué es lo que le pide el político, o que hasta dónde lo dejan avanzar. El punto central está en saber qué es lo que va a poder hacer el gobierno de un Scioli o quien sea el Frente para la Victoria, con la base política que tiene, con los propios diputados que tiene y con lo que pueda votar en el Congreso. Eso va más allá de la decisión que tome un economista. Un economista puede decir, mire, usted tiene que tomar crédito afuera y para eso tiene que arreglar con los holdouts. Bueno, resulta que no tiene apoyo de la bancada política para hacerlo. Bueno, un economista puede decir, bueno, mire, usted tiene que liberalizar cierta parte del comercio, aunque deje restricciones en otro lado, porque no, bueno, eso no es consistente con la base política. Entonces, el punto no está tanto, me parece importante escuchar a los economistas en este sentido, pero básicamente si la línea política es consistente o no con la base que han votado, con lo que se ha votado. Mi impresión es que hoy en día esa vaguedad en términos de lo que plantea el Frente para la Victoria es producto de que, bueno, en realidad la decisión que hay que tomar a partir de allí debería ser bastante diferente a lo que se ha hecho hasta aquí y eso plantearía un conflicto importante dentro del Frente para la Victoria. Yo diría
mi impresión, pero eso es una opinión más personal, que en el caso de un triunfo del Frente para la Victoria vamos a tener algún periodo de discusión interna acerca de por qué lo es lo que menos se- se pongan de acuerdo, digamos. Pero vos ya planteás que la visión estaría de que hay que ir a cambios, que digamos, la tarjeta de crédito ya no da más, ya la rompiste. La visión está porque si vos tenés 10% de déficit fiscal y querés el año que viene hacer lo mismo, vas a estar en 15% de déficit y no te va a alcanzar la plata. Y además no vas a poder redistribuir nada con De la modo, gente va a estar mal. de modo tal que algo se va a hacer, uno o el otro. El punto está de cuál es la base de sustento que tiene. Y ahí está la gran duda de los mediadores políticos Claro. que son estos políticos, ¿no? Sí, claro. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, un Gracias placer Juan. Juan Luis escucharte, Burr, director de Fiel, la realidad impecable, ¿no? A mí me contestó muchas de las cosas de mis dudas, ¿no? Esto de si es lo que leemos y lo que la gente dice, que pero mire, el dólar al final decían que iba a subir a 16, está a 12, qué sé yo, o los que tratamos de mirar un poquito más en profundidad. Lo bueno de esto es que esa mirada en profundidad nosotros la podamos compartir con usted. Y usted tenga más claro, que información pueda para decidir, decidir. obvio, desde ¿no? ya, Y por una eso información técnica bien analizada. Así que bueno, nos vamos al quinto bloque. Quinto bloque, hacemos nuestro bloque característico de parados acá, tratando de analizar un poco las encuestas, qué es lo que pasa y haciendo un balance un poco de la semana. Nos vemos en 1 minuto y medio.